Saludos a todos y a todas, mi nombre es Eliezer Ronda, soy el pastor de la Iglesia Metropolitana y conmigo está... Daniel Andrés Rivera Rosado, pastor asistente aquí en la Metropolitana. Y como bien sabemos, esta semana es la Semana Mayor y en la Semana Santa, que como también se le conoce, pues hay una serie de eventos que ocurren que nos llaman la atención y que siempre tienen relevancia con cada uno de nosotros en las diversas situaciones que ocurren en nuestra vida. Y pues queremos tomar un espacio, además de las experiencias que tenemos en el templo, en los servicios de alabanza y de proclamación de la palabra, tener unos espacios para dialogar sobre cómo algunas de estas estampas bíblicas pues también se ubican en nuestras realidades cotidianas y cómo pueden tener relevancia para lo que nosotros hacemos en el día de hoy. De las cosas que nosotros hemos estado hablando como propuesta para este tiempo aquí en la Iglesia Metropolitana es que es basado en el tema de la encrucijada. Y la encrucijada no es nada más y nada menos que ese espacio donde uno se encuentra en un punto de tomar decisiones, de saber qué rumbos nosotros podemos trabajar. Y hemos tratado de ubicar esto en tres conceptos, ¿verdad? Lo que es la ruta de la cruz, lo que es el dilema de la cruz y lo que es la misión de la cruz en este tiempo. Y hoy queremos hablar de un texto que nos parece importante con respecto a eso, pero Daniel, habla un poquito acerca de lo que son las encrucijadas, cómo esto de alguna manera pues se encaja con nosotros en lo que estamos hablando en este tiempo. Yo creo que en algunos momentos de nuestra vida hemos tenido algún encuentro desde algo sencillo en la carretera. Tenemos que llegar a un punto, pero de momento la luz cambia rápidamente y de momento eso nos crea un tropiezo en nuestro horario o de alguna manera alguna encrucijada un poco más compleja, pues podemos pensar que todo va súper bien en nuestra vida y de momento hay una pérdida repentina, ya sea nos cesantían en el trabajo, hay un diagnóstico complicado y de momento hay una pausa abrupta. Uh-huh. Hay una encrucijada, como decías ahorita, nos invita a reflexionar y ver hacia dónde entonces nos redirigimos. En ese proceso, de momento pensando en ese asunto del rerouting del GPS, cómo ahora voy a continuar hacia adelante. Y yo creo que la estampa de Semana Santa nos coloca no necesariamente ante este asunto de estar inmersos históricamente en lo que ahí sucedió, sino que entonces la encrucijada para nosotros y para nosotras hoy es cómo este mensaje sigue salvándonos, sigue perdonándonos y dando redención a las encrucijadas que estamos viviendo hoy. Mira, yo pensaba, te escuchaba ahorita y pensaba cuando uno está en automático. A mí me pasa un montón de veces que salgo en el carro y a veces uno está tan enfocado en otras cosas que tiene que hacer y uno prendió el carro y seguiste en el carro y cuando vienes a abrir los ojos o darte cuenta y dices, Dios, porque yo cogí esta ruta, ¿para dónde yo voy? Porque estoy acostumbrado a tomar rutas que de repente las muchas cosas que uno tiene en la mente pues te hacen actuar en automático y como que no sabes verdaderamente hacia dónde te diriges. Yo creo que esas veces nos pasa en los espacios de Semana Santa, que hacemos las cosas bien automáticas. Hasta pensamos cuáles son los relatos bíblicos tradicionales que tienen que ver con la crucifixión, con eventos que ocurren allí, pero no nos detenemos a pensar verdaderamente sobre ellos y cuál es la relevancia que tiene para nosotros y pensamos más allá en que ese día pues es para reflexionar, para ir al templo, pero no cómo eso se ubica en una realidad de nuestra vida. Y creo que el concepto de lo que estamos pensando con la encrucijada es, ok, detente, pero piensa bien cuál es la ruta que quieres tomar y hacia dónde Dios nos invita en este tiempo, porque la realidad es que hay una invitación de Dios siempre para todas estas cosas. Hay un texto que me gustaría que hoy pensáramos a todas las personas que nos están viendo y que nos pongamos en primera persona. Yo creo que una de las cosas bien buenas que uno puede hacer en la lectura bíblica es que yo pienso que no hay tal cosa como que uno no es un personaje, uno es ese personaje y es el otro y es el otro constantemente y hay que vernos dónde nos ubicamos en todo eso. El relato de la mujer del vaso de alabastro para mí es un texto bíblico bien curioso, bien chévere, bien interesante porque nosotros lo encontramos en Marcos, en Mateo, en Juan. Los tres lo presentan totalmente diferente, pero hay un hecho común, hay perfume, hay una casa, hay un grupo de personas reunidas, mayormente varones, hay un cuestionamiento sobre lo que hace esta mujer y hay una respuesta de Jesús de lo que hace esta mujer. Entonces, pues yo pienso que de todas maneras, pues yo creo que todos somos
o los hombres que están en esa reunión, o somos la mujer que se acerca allí, o somos los que cuestionamos lo que ella hace. Y hoy nos toca pensar específicamente en cómo nosotros respondemos a esa realidad de quiénes somos nosotros en ese caso y cuál es la convocatoria, si podemos mirarlo desde ese punto de vista, cuál es el reclamo que nos hace el texto para nosotros saber quiénes somos y cómo nos enfrentamos a este momento de esta semana. Yo quisiera mirarlo, Daniel, y que tú puedas compartirnos también tus impresiones de cómo lo presenta Marcos. Porque Marcos básicamente empieza a decir que ya en efecto hay una trama de matar a Jesús, así que ya pasó la entrada de Jesús en el templo, ya se volcaron las mesas, ya hay un reclamo, ya entró a Jerusalén, ya hubo una respuesta a la higuera que no estaba produciendo fruto. Y ahora estamos entrando a Betania y lo curioso es que el texto dice que es ungido. Hablamos un poquito porque me estabas hablando acerca de cómo los diferentes evangelios presentan a Jesús y lo que representa la unción y cómo esto podemos verlo aquí ahora en lo que vamos a leer. Mira, yo creo que la experiencia de que el texto enfatiza que Jesús es ungido trabaja unos conceptos particulares sobre la esencia de lo que los evangelistas tratan. Pues haciendo un poco de repaso histórico de significados, pues Mateo se dirige a una comunidad que intenta convencer que Jesús es rey, que es rey de los judíos y de hecho es rey también de los gentiles y de todo el mundo. En Marcos hay una perspectiva de que Jesús es el siervo y vemos entonces en Juan esa experiencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Entonces, ¿cómo todo esto se arma en esta imagen de la unción en Betania? Pues hay un elemento de convencimiento de que en Marcos y en Mateo a Jesús se le unge en la cabeza. Entonces, pues, quien va a servir y quien va a reinar con amor, dicho sea de paso, pues tiene que cambiar su mentalidad, que es lo que en muchas ocasiones es lo que impide que tú y yo tomemos decisiones correctas en nuestras encrucijadas. Se comienza un proceso de cambiar nuestra mentalidad hacia lo que Jesús va a experimentar, porque a Jesús también le llegan las encrucijadas. Claro. Entonces, eso es una imagen extraordinaria de ayudarnos a ver que nuestro Dios no está distante de nuestras realidades de tomas de decisiones, sino que Él también. Entonces, ¿cómo en Juan se ungen sus pies? Entonces, aquí se ata este proceso de que Jesús es el Verbo encarnado, pues, por lo tanto, es acción. Pues sus pies, haciendo alusión a ese salmo, a esa experiencia de sabiduría, que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Claro. Entonces, ¿cómo Jesús tiene que ser hasta cierto punto marcado por esa experiencia de encrucijada? Y de hecho, yéndonos un poco más a lo que no está tan presente en el texto, es ungido por una mujer que decide ir a ungirlo. Claro. No sabemos la encrucijada que ella experimentó. A rayo, voy para una casa donde está Jesús, repleta de varones, hay múltiples perspectivas que dicen que claro, si era pecadora, que si todo lo que puede estar rodeando la vida de esta mujer. Entonces, ¿cómo eso enfatiza la imagen de Jesús y a nosotros y a nosotras hoy? ¿Cómo entonces la búsqueda de ser ungidos para poder tomar decisiones en nuestras encrucijadas, o sea, ser separados, buscar ese proceso de santificación que no es un evento, es un proceso, pues cómo Jesús también nos ayuda a que experimentemos que eso es posible? Mira, a veces cuando nosotros pensamos acerca de Jesús, y usualmente cuando venimos a hablar de Navidad, en Navidad nosotros decimos pues que él debe haber nacido en un palacio, porque los reyes nacían en palacio y nació con un pesebre, y como que nos desubicamos que en ese relato navideño pues nos quedamos en esa cuestión bien poética y bien bonita del nacimiento, pero no consideramos que eso también tiene unas implicaciones en el costo del ministerio, claro, y de la misión, porque en efecto pues entonces Jesús continúa en esa misma propuesta de que el reino es totalmente diferente. Si miramos eso que estabas diciendo de que Mateo y Marcos ubican la unción de Jesús en la cabeza, a quienes se ungían por la cabeza eran los reyes. That's it. O sea, no se ungía a nadie por la cabeza si tú no tenías
una convocatoria real de dominio, de autoridad. Lo curioso es que el momento del reinado de Jesús, la corona que le ponen más adelante, no es una corona de prestigio, no es una corona que llama la atención, no es una corona que hace que todo el mundo quisiera tenerla. Es una corona que está llena de espinas, es una corona que ejemplifica el sufrimiento que hay una serie de asuntos que ocurren en la vida que son complejos en el proceso. Y que tiene que ver realmente con lidiar con aquellas personas que están cercanas a ti, pero que realmente son tus enemigos. Lastimosamente, aquí son los líderes religiosos. O sea, que pudiera ser que nosotros hagamos ese juego en algún momento dado, no reconozcamos cómo esas personas que realmente quieren reconocer a Jesús como Rey de sus vidas, que sencillamente no es como estamos acostumbrados, que están teniendo un momento de entrega, de devoción, de encuentro con Él, cuestionamos su experiencia de encuentro con Él, y no solamente eso, sino que de alguna forma hasta decimos adiós. Si supiera lo que cuesta ese perfume, ¿verdad? Porque este texto lo que está diciendo que eso, según en el caso de Marcos, dice que ese frasco de alabastro contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo, y eso era el salario de un año. Sí, no era poca cosa. O sea, no estamos hablando de que la idea más sencilla, usted imagínese lo que usted se gana en el año, sea mucho para usted o sea poco, y que eso se vaya en un acto de un minuto, de tú derramar el contenido de ese frasco. Y eso definitivamente quiere decir, uno, dónde verdaderamente están nuestras prioridades, porque a veces nosotros entendemos que nuestra esencia de servicio y quién es Jesús para nosotros tiene que ver con algo que única y exclusivamente podemos nosotros dictaminar cómo tiene que usarse, y no realmente cuál es la esencia del significado de lo que eso tiene, porque queremos el reino de la corona vistosa, pero no del cuestionamiento del sufrimiento que es parte de esto. Y yo creo que en medio de ese proceso hay un cuidado que tenemos que tener como iglesia, que para el ejercicio de la misión, la encrucijada no es que seamos tropiezo para las demás personas que quieren también tener ese encuentro, que quieren llegar. Fíjate que hay un dilema de proximidad, ¿sabes? De cómo esta mujer llega, interrumpe quizás la rutina o lo ordinario que era para ellos, y es que hay prioridades dentro de la misión, pero como muchas veces, hay veces que nosotros en la vida de la iglesia nos vamos en ese automático que tú mencionabas ahorita, y se nos olvida que hay una misión que cumplir, que hay una salvación que celebrar, que hay una redención que continuar proclamando, y muchas veces pensamos más en cómo la gente no debe acercarse a Jesús que lo que siempre decimos a veces como estribillo, ven tal como estés. Y entonces esta mujer hace eso sabiendo que probablemente ese salario de un año le costó a ella quizás más tiempo, porque las mujeres en este tiempo no tenían un trabajo fijo, o podíamos irnos por la tangente de todos los contextos de prejuicio que había hacia ella, y como esos cuestionamientos muchas veces también nosotros le hacemos a la gente que se quiere acercar a la vida de la iglesia, a la vida de la fe, al encuentro con Jesús, y quizás la encrucijada es tropiezo, pero entonces como nosotros también, no es que necesariamente evadimos las preguntas que nos llevan a la encrucijada, pero cómo las superamos también, yo pienso que es parte de este proceso. Si es bueno lo que esta mujer hace, para mí es más contundente lo que dice Jesús. Jesús dice que donde quiera que se cuente del Evangelio, va a decirse lo que ella ha hecho ahora para memoria de ella. Así que no únicamente lo que ella hace es extraordinario, es que Jesús destaca que lo que ella le ha hecho cuenta como legado, como referente verdaderamente de quién es una nueva identidad. Entonces, cuando nosotros verdaderamente reconocemos el reino de Dios, que es contrario al glamour, a lo brutal que muchas veces vemos por ahí, que la corona no está llena de joyas, está llena de espinas, que el rey que nosotros reconocemos es un rey que sirve,
que sus pies se ungen porque transita en las calles de la gente, en los escenarios que pues realmente no queremos visitar, y comprendemos esa dinámica del reino de Dios, pues mira, la memoria cambia, nuestro pensamiento cambia, el referente cambia, el impacto cambia, los espacios de nosotros tener un referente acerca de qué ocurre en nuestra vida y en la vida de los demás cambia. Y además de eso, pues también es confrontado nuestro ego, porque nos damos cuenta que hay veces que lo que nosotros pensamos del reino es como dice Juan, cuando está Judas ahí preguntando, que dice que es el que pregunta, pero lo pudimos haber utilizado este dinero para los pobres, y el mismo texto dice, claro, él lo decía porque era ladrón. Él no quería verdaderamente servir a los pobres, él quería servirse a sí mismo. Así que realmente cuando nosotros venimos ante el encuentro con Jesús o donde está el Señor, venimos para servirnos a nosotros mismos, para darnos golpes en el pecho de quiénes somos, o para verdaderamente servir al Señor e ir hacia donde Él está en esta encrucijada. Y fíjate, el reto lo podemos ver bien espiritual y bien bonito, y lo es. Pero fíjate el reto, si vemos las 3 estampas de los evangelios, lo que es ungido en Jesús, su cabeza, ese asunto del cambio de la mente, pues yo creo que nos invita a ti y a mí en esta temporada a cambiar nuestros pensamientos frente a la encrucijada. No necesariamente esto no va a pasar, no hay manera que yo pueda superar esta crisis, esta prueba, sino que podamos entender que Dios cambia ese asunto de nuestra memoria. Porque fíjate que aunque Él está exaltándola a ella, porque es una figura oprimida, un objeto en esta sociedad, pero es todo para glorificar el nombre de Cristo al final del día. So, en nuestra vida también, que Dios quiere cambiar de nuestro pensamiento para que llevar ese pensamiento cautivo, y en esa experiencia, cómo podemos también glorificar el nombre del Señor. En segundo lugar, es ungido, aunque también la cabeza del Señor, pero lo podemos ver como es también su corazón. En esa imagen de Marcos, cómo el servicio puede llevar a cabo esa experiencia de cambiar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y finalmente, el call to action, como siempre hemos hablado, ese ungir nuestros pies es tomar la decisión y responder a un estilo de vida diferente, porque es el reino. Así que yo te invito a que pienses en esto que hemos hablado en el día de hoy. Definitivamente hay una convocatoria de Dios que nos hace a cada uno de nosotros para ser instrumentos que piensen diferente, que sirvan a los demás, y que sobre todas las cosas puedan comprender que el reino de Jesús es un reino para acercarse a la gente, para transformar nuestra manera de operar, y sobre todo para que podamos tomar nuevas rutas en nuestra vida donde Él sea glorificado. Así que muchas gracias, esperemos que esto haya sido de mucha bendición y nos vemos pronto.